a todos. Un gusto estar acá, un gusto grande. Hay mucha gente, me ha contactado mucha gente por este curso. Me, me fue difícil armar esta primera clase, no fue fácil porque cuando uno hace una charla de color o de plagas o de enfermedades en un cierto sector, ya uno sabe lo que tiene que hablar, pero comenzar hablando con la diversidad de gente que veo, que hay mucha gente de Perú. Hay mucha gente de Perú conectada, obviamente mucha gente chilena también y minoría de otros países, pero Perú muy fuerte y Chile también, que son en muchas cosas realidades muy distintas. La citricultura es muy distinta. Entonces, y además hay gente con mucha experiencia conectada, con mucha experiencia en cítricos, y gente que quiere aprender recién de cítricos. Entonces también, o sea, no puedo hablar en chino para alguien que sabe muy poquito y tampoco puedo aburrir a alguien que sabe bastante de cítricos hablando cosas extremadamente obvias. Entonces, traté de hacer algo lo más entretenido posible para esta introducción, que por lo que entiendo hablo en un comienzo, después eh, Luisa habla después de mí al medio de una segunda charla que yo doy, ya ahí ya sí que no, me meto más, más al grano, ya más manejo y más fisiología, un poquito más fuerte en cítricos. Eh, Entendamos un poquito los cítricos. Está la parte más fome a lo mejor, pero hay que entenderla para el que no está metido en el tema. Los cítricos son plantas subtropicales, sufren daños por heladas, son frutales de hoja persistente, ¿cierto? Casi todos los cítricos son, los poncirus, por ejemplo, son caducos, pero la gran mayoría, lo que nosotros cultivamos, son persistentes. La latitud impone un límite del cultivo que generalmente está en los 40 grados norte y sur. Ahí se mueve. A pesar de que en Chile hoy en día hemos pasado más allá del paralelo 40, pero ahí está el gran fuerte de la silvicultura en el mundo. Algo súper importante es que los cítricos son genéticamente inestables. ¿Qué quiere decir que son genéticamente inestables? Que tienden a tener muchas mutaciones. De hecho, vamos a ver que muchas de las variedades vienen de una variedad de cítricos y esa muta y de esa mutación sale otra mutación y otra mutación y otra mutación y va cambiando levemente el nombre, pero esa mutación es algo benéfico que buscamos. Por ejemplo, un árbol que todos los años da una producción sobresaliente, de un muy buen calibre, un muy buen color, si yo tengo un muy buen ojo y soy muy observador y me doy cuenta que existe un árbol con esas características, yo puedo reproducir ese material y lo podría patentar, por ejemplo, si tuviera muy buena observación en un campo y hay gente que la tiene y por eso que se da cuenta de que dentro de cada fundo existen árboles distintos y se logran después sacar nuevas variedades. Ahora, además de que son genéticamente inestables, también muchas variedades se irradian para obligar esta mutación. O sea, se van irradiando para obligar de cierta manera alguna característica, como por ejemplo, la mandarina tango, ¿cierto? Que es doble Burkott irradiada, buscando que no semille, que no tenga semilla, que todos sus genes ahí que producen semillamiento poder que sean recesivos. De la producción de cítricos en el mundo, 2/3 corresponden a naranjo dulce. O sea, sigue siendo el tema de las naranjas dulces el más fuerte en el mundo, pero las mandarinas cada vez más ganan mucho trecho, simplemente por el tema de la facilidad de comer, porque es una porción bastante más regulada para un niño, por ejemplo. La naranja cuesta un poco más pelarla, bastante más cuesta pelarla. Bueno, el 35% de la producción se industrializa, también eso es importante, en zumos, conservas, esencias, principalmente pomelos y naranjas. Veamos una lámina nomás, o sea, muy poquito vamos a ver estos temas, pero para entender también dónde estamos, que la silvicultura en Chile, los cítricos en Chile están plantados entre la tercera y sexta regiones, con un total hoy aproximado de 27.803 hectáreas. De limoneros hay 9.200 hectáreas aproximadamente, de mandarinos 11.200, de naranjos 6.600, de pomelos muy poquito, así que casi despreciable. La temporada 2024 se estima un total exportado a 383.000 toneladas. Algo importante en las últimas temporadas que las clementinas, eh, esto es 2024, no 2023. Las clementitas tienen un 35% menos de producción y eso fundamentalmente, ¿por qué?
Eh, el gran porcentaje de las clementinas, un porcentaje súper importante, está en la cuarta región de Chile y que ha sufrido, zona que ha sufrido una fuerte sequía por hartos años. Por lo tanto, eso ha repercutido fuerte en la cantidad de clementinas a producir por Chile. Y los limones, al contrario, eh, está produciendo un 33% más el año 2024 que el 2023. Eh, Totalmente lo contrario, está ahí un fuerte crecimiento, de hecho, de la producción de limones. Cuando hablamos de limones en Chile, es limón amarillo. ¿Ya? Los amigos que están escuchando en Perú, cuando hablamos de limones, fundamentalmente Lima Tahiti o limón persa, que son súper distintos, porque de hecho un parámetro de calidad del limón en Chile es que sea amarillo y un parámetro de calidad del limón en Perú es que sea verde. Si es amarillo es descarte y si en Chile el limón es verde es descarte. Absolutamente cruzado el tema de los colores. Son temas ya culturales. Desde el año 2002 hasta el año 2022, esos 10 11 años, podemos ver que los limones, si bien decayeron entre los años 16 17, 2016 2017, hoy en día están repuntando y sigue repuntando, de hecho, la cantidad de hectáreas que se está plantando en Chile. Las naranjas claramente han ido disminuyendo, lentamente han ido disminuyendo el número de hectáreas, fundamentalmente por un tema comercial. O sea, eh, los retornos, es bastante complicado competir con una misma hectárea de una mandarina que tiene un retorno, por ejemplo, de 75 centavos, con costos bastante similares, producciones bastante similares, y retornar 75 contra 45 centavos de dólar, lo hace más complicado. Sí hay zonas que son muy potentes en naranja porque tienen muy buenas producciones, porque además hay temas de semillamiento alrededor y colocar otra cosa es muy complicado. Y las naranjas generalmente que uno coloca son de ombligo, donde no hay problema con el tema de semillas, que lo vamos a ir viendo más adelante. Claramente las mandarinas aquí van creciendo. En Chile han crecido muy, muy fuerte del año 2012 hasta la fecha. Es el cítrico que más ha crecido, sin duda. Pero tendencia solamente, más que el número, es ver tendencia, qué es lo que va ocurriendo los últimos 10 años. Perú, también hay mucha gente conectada de Perú, así que tengo que también ver la realidad de la citricultura peruana. Los cítricos en Perú se cultivan principalmente en los departamentos de Junín, Lima, Ica y Piura. Junín 26% de la participación, Lima un 22%, Ica un 15% y Piura un 11%, donde Piura, sí, me atrevería a decir que fundamentalmente es limón, o sea, es puro limón. Piura es una zona limonera fuerte, fuerte en Perú. En el 2022, la producción de cítricos de Perú alcanzó 1.651 miles de toneladas, mostrando un incremento de 38,3% frente a las 1.194 del año 2017. O sea, en 5 años creció un 38,3% la producción. Ahora, del total producido el año 2022, que es la última estadística que tengo, el 38,7% corresponde a mandarinas, el 35,8% a naranjas, el 20% a limones, 5% a tangelos y un 0,4% a toronjas. Toronjas son pomelos. Ahora, la superficie productiva en Perú el año 2022 ascendió a 85.721 hectáreas. Claro, cuando realmente alguien en Chile me dice, oye, no, en Perú no irán a alcanzar el número de hectáreas. Perú tiene muchas más hectáreas que Chile ha plantado en cítricos, sin duda. De naranja hay 33.238 hectáreas, de limón 26.828, mandarinas 20.859, tangelo casi 4.000 hectáreas y toronjas 865 hectáreas. Toronjas son pomelos de nuevo. Ya, esa es como el tip más comercial, ¿ah? Para entender un poquito en qué estamos cada uno de los países. Vamos un poquito al fruto. El fruto de cítrico botánicamente es un hesperidio, así se llama al fruto del cítrico, es un hesperidio. ¿Ya? Así como hay bayas, hay un montón de otros tipos de frutos, este es un hesperidio, que tiene una corteza exterior flexible y dividida interiormente en segmentos. Los segmentos son los que nosotros llamamos gajos. Y el tamaño del fruto es absolutamente variable dependiendo de factores climáticos, edáficos y culturales. Obviamente también varietales. Va a depender mucho el tipo de cítrico que nosotros estemos evaluando. Eh, Acá tenemos un dibujo, un cítrico típico. Tenemos el eje central,
¿cierto? Tenemos la pulpa, donde están los gajos, las vesículas, y una cosa súper importante que nos vamos a dedicar mucho hoy es a la corteza. La corteza, que es la cáscara, se divide en dos, que es el albedo, que es la parte blanca de la cáscara, exceptuando la BW Burcott y Tango, que no es blanca, es rosadito el albedo, pero ese es el albedo en la gran mayoría de albedo por el tema de color blanco. Y el flaveo es la parte externa que le da el color a la cáscara. Ya tenemos albedo y flaveo. Y no es poco importante, de hecho, esa separación. Ahora ya nos metemos al tema de variedades. Nosotros tenemos, como veíamos, las mandarinas, son cada vez más importantes en el mundo. eh, los proyectos son fundamentalmente mandarinas, se planta cada vez más mandarina, y las mandarinas se dividen en tres grandes grupos o tipos, que me lo preguntan toda la semana. Si las clementinas son mandarinas, si las mandarinas son clementinas, hay un enredo súper grande. La división más típica es esta, la que está aquí, están viendo en pantalla, que las mandarinas se dividen en tres grandes grupos. Eh, Clementinas, satsumas y mandarinas híbridas. O sea, tenemos mandarinas clementinas, mandarinas satsumas y mandarinas híbridas. Son los tres grandes tipos o grupos. Dentro de las mandarinas clementinas tenemos un largo listado, pero largo, pero aquí yo trato de colocar varias de las más importantes, sin duda. Hay variedades que ya no se plantan, que son bastante antiguas. Tenemos clemenules, oronules, clemen pons, clemen luz, se da cuenta que todas son clemen algo, claramente todas vienen de clementinas finas. Clementinas finas, hernandinas, oro grandes, marisol, loretina, etcétera. Hay muchas más. Hay un gran listado de mandarinas tipo clementinas. Ahí tenemos las clemenules clásicos, la clásica, la más clásica de todas. Eh, Podemos ver, por ejemplo, esto, tenemos que, yo no sé si se ve el puntero, a ver, no, tengo que poner el puntero acá. Denme un segundo. Ahí sí. Esa es la zona de la médula del fruto. De hecho, yo voy a ir hablando cosas entre medio, para que no se me vayan viendo esos tips, porque si no después se van a ir y no los voy a hablar. Cuando uno un cítrico lo parte, ¿cierto? Transversalmente, y uno ve que la médula está vacía, como en este caso, uno inmediatamente asocia que el fruto no es un fruto joven, es un fruto más bien viejo, porque está la degradación de las pectinas de la médula. Lo mismo pasa cuando se cae la roseta, cuando no tiene roseta el fruto, que es aquí donde estoy marcando, ¿cierto? Cuando no tiene roseta, también uno puede asociar a que el fruto es un fruto viejo, que no es un fruto joven. Y lo otro también que yo puedo decir, hoy este fruto no es joven, es un fruto viejo, es cuando la acidez es muy baja. Son tres variables que el que conoce de cítricos, al partir y al probar un cítrico, se fija en esos detalles y se puede dar cuenta si un fruto es joven o es una fruta ya vieja, envejecida. O sea, por eso que me llamó inmediatamente la atención en esta foto que la médula está absolutamente vacía. Tenemos oronules, que está exactamente lo mismo que decía recién. Está una variedad, una piel un poquito más de... Pues, o sea, en realidad esta variedad es una área temprana. Bueno, en Chile se plantó mucho, fundamentalmente para llenar una ventana de mercado interno que no se estaba llenando con otras variedades, y después con el tiempo se empezó a exportar también, siendo que es una variedad que no es muy apetecida por los mercados afuera. Produce bastante fruta interna, que es de piel delgada, como pueden ver, y cuando la fruta es externa y tiene muy buena iluminación, en muy buena madera, la piel tiende a ser más gruesa, pero con colores verdes muy pegados, que cuesta que salga este verde y una clorofila muy pegada. Tenemos ahora el otro tipo de mandarina. Teníamos mandarinas clementinas, ahora tenemos mandarinas satsumas. Las mandarinas satsumas son variedades provenientes de Japón, son variedades japonesas. En Chile, alguna vez, hace unos 15, 20 años, se plantaron algunos huertos de mandarinas satsumas, pero por temas de viaje, por temas comerciales, por la piel es muy delgada dentro de las satsumas, cuesta que viaje bien, nosotros estamos aquí en el último rincón del mundo,
no fue la mejor decisión y no aprendió mucho. Sí, sí tiene muchas ventajas una Satsuma. O sea, de hecho, las Satsumas, por ejemplo, dentro del grupo de los cítricos, está descrito que son del tipo de mandarinas que más podría aguantar, por ejemplo, el frío, que eso podría ser súper interesante para algunas zonas. Sin embargo, la piel sigue siendo muy, muy delgada, son bien productivas, producen harto, son tempranas, eso lo vamos a ver ahora, se van a dar cuenta, pero son bastante tempranas. Tenemos Owari, Okitsu, Clauselina y un par de variedades más también, ahí están como, solamente como ejemplo. Y bueno, la estructura del árbol es bastante achaparrada, una planta que carga fruta y baja los brazos y es como que estuviera con los brazos caídos, bastante achaparrada la planta. Y tenemos las mandarinas híbridas. En las mandarinas híbridas probablemente está el mayor grupo de las nuevas variedades. Si bien también hay de los otros tipos, pero las mandarinas híbridas donde la gran mayoría de las nuevas variedades que vienen o se están plantando están instaladas en este grupo. Tenemos doble de Murcott, o Fortuna, que Fortuna, ahí tenemos dos extremos, o sea, la Fortuna, la doble de Murphy llegó a sustituir a la variedad Fortuna, que en su momento era la variedad que se colocaba tardía, mandarina tardía, viajaba muy mal, tenía piel muy delgada, tenía colapso de piel muy fácil en viaje, y doble de Murcott llegó con una piel mucho más duradera, de mejor calidad, con muy buenas producciones, con una piel bastante buena, como les decía, buen sabor, buen pelado, entonces hizo desaparecer a la variedad Fortuna prácticamente. Tenemos la variedad la Nova o Clemenvilla, que es lo mismo, también que son variedades bastante antiguas, también fundamentalmente por temas de rajado, por temas de viaje. Casi siempre cuando una variedad es muy golpeada y empieza a desaparecer es por temas de viaje. El viaje y la calidad de piel es muy, muy importante. Tenemos la variedad Orri. La Orri es una variedad israelita, es tardía también, una variedad tardía. Es una variedad que su gran característica es que es muy rica, tiene muy buenos grados Brix, muy dulce, una mandarina muy, muy rica, muy agradable de comer. Tenemos la variedad Tango, que es una doble de Murcot irradiada buscando ¿qué? Que no tenga semillas. O sea, es una doble de Murcot sin semillas, pero es otra variedad porque ya tiene otras características que justamente por la irradiación ya deja de tener semillas. En realidad no es que tenga cero semilla la variedad tango, sí puede tener alguna semilla, pero mínima, o sea, una semilla por aquí que aparezca de repente puede ser, pero no molesta comercialmente. Y acá coloco también la variedad Sumo, la variedad Sumo que se conoce como Sumo, que es la foto que tienen ahí, que la Decopon o la Siranui, que se conoce de las tres formas, se llama de las tres formas la variedad, es como la variedad como que está bien de moda en Estados Unidos hoy. Está muy de moda, tiene bastante buen consumo, bastante buena aceptación. Y en Chile, yo no conozco plantación de zumo todavía. Sí la he visto fuera de Chile y he podido ver el manejo. No es fácil hacerla producir. Bueno, lo mismo pasa con la orri, de hecho que fue una variedad que llegó a Chile, llegó a Perú y no es fácil porque necesita un clima bien específico. No en cualquier parte se comporta bien. Tiende a producir en las puntas de los brotes. Tiende a ser desuniforme dentro de la planta, producir en algunos brotes mucha fruta, en otros cero. Cuando produce mucha fruta, castiga mucho el calibre. No es fácil. Es una variedad que, de hecho, con regulación hormonal, hay que trabajarla muy bien, la regulación hormonal de la planta. Muy, muy, muy bien. Bueno, ahí tenemos doble Murco, tenemos Nova. Claro, tiene semilla también cuando ocurren hay temas de polinización cercana. Acá tenemos el calendario de cosecha de mandarina. Eh, Siempre uno mira los calendarios de cosecha de mandarina españoles. Eh, Donde los meses están al revés, donde uno mira que hay variedades muy, muy antiguas que no se plantan en Chile. Traté de hacer un calendario con las variedades que están saliendo, con algunas antiguas también que hay rezago y con las que están plantadas hoy en día, en Chile y en Perú. Creo que lo miraba ayer y quedó bien, se me puede arrancar alguna variedad siempre, pero creo que está en la gran mayoría, o sea, como les decía, bueno, las amarillas son satsumas y pueden ver que las satsumas su característica que tienden a ser tempranas.
Las clementinas, si uno mira los colores, que es el color naranjo, tienden a ser más de media estación, tempranas, media estación, y todas las tardías son mandarinas híbridas, que es su gran característica y llegaron para llenar ese espacio. Pucha, aquí podríamos hablar de cada una de las variedades harto, pero estaría hablando una hora y media solo de las variedades, pero aquí hay variedades muy, muy interesantes. Eh, bueno, las satsumas, en Chile prácticamente no hay satsumas, como les decía. En Perú hay satsumas, pero con tendencia al retroceso, más que a poner más proyectos de satsuma, es como a que se vayan reemplazando, vayan disminuyendo ya las hectáreas. Tenemos variedades tempranas, las variedades tempranas tienden siempre a tener bastantes problemas de variedades tempranas de clementina. La Clement Luz, la Oro Nule, la Clement Pons, la Cultifor, la Octubrina, siempre, no son variedades fáciles de hacerlas producir, siempre tienen problemitas ahí que no, problemas de piel, problemas de gomosis, problemas con el tema de las Clement Pons que producen agallas, y esa agalla hace que la vida del árbol sea bastante más corto que una planta normal, etcétera. Tenemos la Primosole, que está ahí, la primera mandarina híbrida, la más temprana. En Primosole la tuve que investigar bien porque en Perú mucha gente me decía que era una Satsuma, pero no es una Satsuma, es una mandarina híbrida, definitivamente, ya definitivo, o sea, investigado. Es una mandarina híbrida, bastante temprana, que se planta en algunas zonas, norte chico fundamentalmente en Perú, así que Perú la conocen perfectamente, en Chile no se conoce la Primosole, ¿ya? Probablemente nadie la ha escuchado acá, pero allá es bastante común. Tenemos, bueno, Clemenules Oro Grande en la mitad del cuadro, ahí que es lo más clásico, ¿cierto? Clemenules Oro Grande. Y después tenemos todo el grupo para atrás de mandarinas híbridas. Tenemos la Nova y la Yanov, que, bueno, la Yanov es una irradiada de Nova. Tenemos la Leandri, que es una variedad bastante interesante también, que va en el nicho ahí de las tardías tempranas, no extremadamente tardía, la Gold Nugget. La Gold Nugget, que se supone que una de sus grandes gracias es que no tiene semilla, pero yo la he visto con semilla, entonces así no están así. Doble de Murcot Tango, que pues, las coloco junto porque la Tango es una doble de Murcot irradiada, van exactamente en la misma fecha, no hay ninguna diferencia en la cosecha. La Sumo, ya que van en la misma fecha la doble de Murcot con una cosecha un poquito más alargada. La horrí, un pelito, una semana, 10 días más tardía que Ole Murcott. Bueno, y a otra variedad también que es muy interesante, que es la Honey Murcott o Río de Oro. En Perú se le conoce mucho como Río de Oro, y esta es una variedad que es de muy buen calibre, tiene semilla, es bastante apetecida por el mercado chino, porque les gusta mucho esta mandarina, la Honey Murcott. Los chinos no tienen ningún problema con la semilla, sí una mandarina grande y dulce, y eso les gusta mucho. Y la Morí y la Fortuna, que son las variedades más tardías de las irradiadas. Em, Eso en mandarinas. Ahora, en naranjas también tenemos tres grandes grupos. Sin duda, las más plantadas a nivel mundial son los grupos Naves, las naranjas de ombligo. Tenemos las comunes o blancas, que son muy poco plantadas, ya son variedades muy antiguas. Y los grupos sangre, que son variedades interesantes, pero también no son tan extendidas. De hecho, a mí personalmente, de sabor tampoco me agrada mucho las grupos sangre. No es algo que rico, pero siempre hay nicho para todo y puede ser un nicho interesante para algunos países. Naranjas del grupo Navel, Paren Washington, Thompson, Navelina, Navelate, Newhall, etcétera, Pukumoto, Caracara, etcétera. Hay muchas variedades del grupo Navel. Ahí tenemos Paren Washington, de las típicas, ahí podemos ver el ombligo, ¿cierto? Por eso son Navel. Bueno, el ombligo se maneja para cerrarlo, el ombligo es un defecto. De hecho, es un defecto para nosotros comercialmente. O sea, la naranja tiene ombligo. Pero, ¿por qué es un defecto? Porque tiene dos grandes problemáticas el ombligo. El primer gran problema es que dentro del ombligo se esconden plagas. Entonces, ese es un problema muy grande en la producción de cítricos, que hayan brevipalpus, chanchitos, trips metidos adentro y un montón de mugres que se pueden meter adentro del ombligo y ya controlarlos ahí es muy, muy difícil. Y lo otro es que es una zona que raja mucho porque tiene poca elasticidad el tejido en esa zona. Por lo tanto, ocurren rajaduras y esas rajaduras son heridas que pueden producir pudrición en viaje. Entonces, el ombligo es un descarte, es un elemento que hace que sea un defecto de la fruta.
cuando hay ombligo, por eso que se cierra. Aquí tenemos una Navel que esta es una naranja muy rica, muy, a mí me encanta, yo creo que es de las mejores naranjas, una variedad muy fundente, muy densa, de muy rico sabor. Bueno, aquí el ombligo está muy bien cerrado, muy bien cerradito, tiene forma más ahuevada, pero tiene varios problemas de piel. Tiene varias fisiopatías de piel, entonces eso hace de que haya sido una variedad que poco se haya ido quedando atrás y va desapareciendo. O sea, de hecho ya nadie planta Navel Lake, siendo que los años 2000, comienzo de los 2000, una variedad muy plantada. La Limelight es un poquito más tardía que la Navel Lake, tiene problemas de toma de color y dentro de las tardías sigue siendo como un poquito la reina, pero también cada vez desapareciendo más. La variedad Fukumoto, una variedad temprana de naranja, se planta mucho. Es una de las más plantadas, las variedades tempranas, sin duda. Y la cara a cara, que es de las más llamativas, seguramente, que por fuera una naranja absolutamente normal, pero por dentro al partirla es muy bonita. O sea, tiene un color rojo muy lindo y el sabor no es distinto a una naranja normal rica. O sea, no tiene un sabor distinto. Entonces, es solamente el tema del color. Entonces, es bastante agradable, muy rica. Cuando se empezó a plantar, se supone que eran de nichos muy pequeñitos, pero hoy en día hay bastantes hectáreas de cara a cara y todavía sigue siendo algo elástico el mercado, a pesar de que no es un nicho muy grande, no es como para llenar el mundo plantando cara a cara, pero tiene sus seguidores la variedad. El tema del calendario de cosecha de naranjas, lo mismo, está la M7, de las tempranas con la Fukumoto, con Newhall, Washington cara a cara, ya en el grupo de las de media estación, y tenemos Sanguinelli, la variedad Sanguinelli, no coloqué foto, pero la variedad Sanguinelli, estas naranjas son, por fuera son de un color rojo bien raro, bien manchado, y por dentro también, de un color rojo manchado. Son rojas por fuera y por dentro. Y el sabor sí es distinto. El sabor no es el sabor normal de una naranja, es un sabor más complejo. Tiene algunos toquecitos amargos, tiene algunos toquecitos como a pomelo, mezclado. Es distinto el sabor. ¿Cuál es la gracia de Sanguinelli y todas estas variedades que tienen muchos antioxidantes? De hecho, eso es lo que está escrito. Entonces, la gente que busca salud es una muy buena opción. Navel Late, tardías, Cambria, que es una variedad sudafricana, también está en la zona tardía y absolutamente contrapuesto. Se puede cosechar durante todo el verano, de hecho, es la Valencia tardía, ¿cierto? Que en Chile es una variedad fundamentalmente la sexta región, que es donde es fuerte, la zona de Peumo, San Vicente, Tahuatahua. Limoneros. En limoneros, bueno, hay variedades que ya Lisboa, Génova, ya no se plantan esas variedades. O sea, aquí igual se me arrancó el Génova metido aquí en el grupo y Lisboa no calificó, pero son variedades súper tardías, son variedades ochenteras. Eh, ¿Qué es lo que vino después? Bueno, el Eureka, ¿cierto? El Eureka, y se sigue plantando mucho Eureka porque el Eureka tiene, que son limones amarillos. Todos estos son limones amarillos, menos el último que es el limón persa o Lima Tahiti. Eh, ¿Cuál es la gracia del Eureka? El Eureka produce bastante limón en la época de verano. Esa es su... Bueno, produce muchos kilos, ¿sí? Produce muchos kilos, produce 80 toneladas, 85, 90 toneladas y 100 también puede producir un Eureka bien manejado, pero produce mucho limón de verano. ¿Cuánto? O sea, en verano puede producir un 60, un 70% de limón de verano y el resto en invierno. Eh, en Chile, el limón amarillo tiene dos grandes nichos comerciales. El limón de verano es 100% mercado interno y siempre tiene muy buen precio. O sea, cualquier productor de limón amarillo en Chile lo que quiere es tener, ojalá, más limón de verano, porque se vende acá mismo, se paga el mismo día y tiene muy buen precio. Y después tenemos la exportación que se produce durante los meses de, fundamentalmente entre mayo y agosto, que dura la exportación del limón. Y ahí depende de los vaivenes del mercado internacional, pues depende cómo esté el precio de otros países, del volumen de Argentina, del volumen etcétera. O sea, ahí ya empezamos a competir y entramos a otro mundo donde puede haber muy buen precio o puede haber muy mal precio. El fino 49 es una variedad que es
fundamentalmente de exportación. El Fino 49 produce un 90% de sus limones amarillos para invierno, por lo tanto para exportación, y apenas el 10% limón de verano. El Benjamín Andes es, tal como nombrado en un comienzo, los cítricos tienden a mutar de forma espontánea. El Benjamín Andes es un eureka, una mutación de eureka. ¿Qué características tiene? Su calibre es bastante más parejo, es una planta un poquitito más robusta y es súper consistente con muy buenas producciones. O sea, es una Eureka 2.0, mejorado. Tenemos Mesina. Mesina es un muy buen limón también. La cosecha es un poquitito más adelantada que Eureka y es intermedia entre Eureka y Fino 49. O sea, si uno produce el 70-30, limón de invierno-verano y el otro 90-10, te produce 80-20. O sea, es como intermedio en la cantidad de limón de verano y de invierno, adelantando un poquito la cosecha además. Génova, como les decía, de hecho, muchas cajas todavía aparecen como Génova, pero Génova es una variedad súper antigua que ya no, nadie planta Génova. O sea, es una variedad que ya no, quedan algunas plantas por ahí en algunos campos muy antiguos, pero ya no es una variedad plantada. Eureka, al igual que la lima persa o lima tahiti, tiene la característica de que uno podría estar cosechando todo el año. O sea, de hecho, si yo... ¿Por qué? Porque yo puedo manejar la fruta que voy dejando arriba del árbol. Entonces, bueno, en persa cuesta un poquito más porque, como les decía, el verde es fundamental. Si se me pasa el color a amarillo, ya tiene problemas ya de descarte. Pero con manejos hormonales sí se podría hacer aguantar mucho más. Pero puede producir toda la temporada limón persa, al igual que la variedad Eureka. El limón persa, ¿por qué coloco los dos? Porque se le dice lima persa, limón persa, lima tahiti, pero es una lima, o sea, no es un limón, es una lima, pero se le llama limón persa. Es una forma de nombrarlo de este tipo de limón, que es el clásico de los ceviches, los pisco sour, etcétera, etcétera, que a todos nos gustan. Eh, bueno, hay climas que le gustan mucho, los climas tropicales, calurosos, le gusta mucho al limón persa. De hecho, Colombia se está plantando mucho limón persa, bueno, como les decía, del norte de Perú, en Piura. Piura está arriba, arriba, no es frontera con Ecuador, pero está cerca, está bastante arriba en Perú. Le gusta mucho esos climas, ¿ya? Este tipo de limón. No, estas limas, lo que no le gusta, por ejemplo, son los fríos, las heladas. Eso no lo soportan. O sea, una helada, este tipo de limones lo da vuelta. Aquí está el calendario de cosecha, limones, limas y pomelos, lo dejé todos juntos porque son poquititas, aquí ya no hay tanta variedad. Está la lima Bears, entre marzo y junio, el fino 95, entre abril y junio. Tenemos la Eureka, como les decía, o Benjamín Andes, que son primos hermanos, que uno podría cosechar todo el año si quisiera, pero como ya se los dije, se concentra la cosecha de verano, bueno, obviamente en verano, y la de invierno de exportación entre los meses de mayo y agosto, que ahí están las máximas concentraciones. Pero el resto del año sigue saliendo algo de limón, por lo tanto, por lo que se puede cosechar todo el año. Lo mismo que en la Lima Tahiti, Fino 49 muy concentrado en los meses de otoño-invierno, fines de otoño e invierno. En el tema de pomelo, que como pudieron ver, no son muy importantes las hectáreas de pomelo hoy, ni en Perú ni en Chile, pero siguen habiendo campos y sigue habiendo un mercado. Argentina es un mercado importante para el pomelo, la costa este de Estados Unidos, y también hay un nichito ahí de mercado para el pomelo. Y ahí tenemos tres grandes variedades nomás. Pues tenemos el Star Ruby, que probablemente es el más plantado en el mundo en pomelo, que es un pomelo rosado, que... Ah, eso es otra cosa importante, no lo había dicho. Todas las fechas que están acá son eh, para un clima como promedio, ¿cierto? Porque obviamente si yo está un clima promedio, zona promedio, que cosecho en agosto, si me voy a la cordillera en Chile me voy a adelantar 3 semanas, y si me voy al norte de Perú me voy a adelantar un mes y medio. Alguien va a decir, oh, pero aquí me coloco agosto y yo lo saco en fines de junio. Sí, pues eso depende de la zona donde uno esté. Esto está en un lugar así promedio, medio en Chile. Se puede mover 40 días para adelante, 40 días para atrás, según la zona donde que estemos conversando. En ese sentido, el pomelo Star Ruby, que es el pomelo rosado más plantado, se cosecha entre agosto y octubre. El Río Red también no hay mucho. En California hay bastante Río Red plantado, pero el Río Red es mucho más temprano que el Star Ruby, parte de abril y termina en agosto.
Y el March, que es un pomelo amarillo, es muy similar a la cosecha del río Red, ¿cierto? Desde mayo hasta agosto. Eso es lo que es este tipo de cítricos que son mandarinos, naranjos y limones. También tocamos ahí de raspalón algunas limas y pomelo. Los patrones, ¿cómo me saco esto acá? Un segundito. Ya, ahí perfecto. Los patrones son fundamentales. O sea, el tipo de patrón que yo ocupo, o porte injerto, patrón o porte injerto, que es lo mismo, bueno, existe una estrecha relación entre el patrón y la variedad con respecto al vigor final, la producción, tamaño de la fruta, calidad interna, tolerancia a plagas y enfermedades. O sea, el patrón le da ciertas características muy importantes a la producción. Yo solamente por el hecho de cambiar el porte injerto, puedo cambiar el calibre de la fruta, puedo cambiar los kilos a producir, puedo cambiar el sabor de la fruta, puedo cambiar la tolerancia a alguna enfermedad, etcétera. O sea, es muy importante la decisión, no es al azar, como me pasa mucho. ¿Por qué se colocó este patrón? Pucha, es que era el que me ofreció el vivero, que era el que tenía. No, no, no puede ser. No, lo que hay que buscar qué características tengo yo, clima, qué quiero como objetivo productivo, qué problemas tengo edáficos y poder tomar ahí la mejor decisión dentro de la paleta de porte injertos que pueda existir en el momento. Em, en Florida, por ejemplo, en los años 70, que era la zona citrícola fuerte, fuerte, fuerte en el mundo, se disponía de tres patrones principales: limón rugoso, naranjo agrio y mandarino Cleopatra. Hoy en día, de todos estos, mandarino Cleopatra, que es una colita, fundamentalmente en Perú, de hecho no es un porte injerto que se hagan proyectos con mandarino Cleopatra, pero sí hay campos que todavía quedan con plantas sobre mandarino Cleopatra. Ahora, es un porte injerto que da bastante buen calibre, pero se pone inconsistente en las producciones con el tiempo. Entre los años 70 y 80, 1970 y 1980, por problemas de enfermedades y heladas ocasionales, se produjo una reconversión total en el uso de patrones. ¿Ya? Hay ejemplos: 75, Rubidú, Carrizo, Macrofila. Bueno, los patrones más útiles, aquí de nuevo se me van a arrancar algunos porque hay más, pero yo creo que aquí tengo agarrado gran parte de los portainjertos que se ocupan en Perú y en Chile. Tenemos Citrus macrofila, tenemos Carrizo, tenemos Citrumelo, tenemos C35, C22, Rubidú, Lima Rampur, que me gusta mucho, a mí la Lima Rampur, tenemos Mandarino Cleopatra y tenemos Volca Meriano. Así, un barniz así rápido de cada uno. Macrofila, lo que da es calibre, da bastante más calibre a las frutas, donde yo coloqué porte injerto macrofila. Las acidez tienden a caer un poquito más rápido. La cosecha se adelanta 7 o 10 días cuando hay patrón macrofila. Em, y los cítricos dulces, los bricks, son un poquito más bajos. ¿Ya? Esas son las características que así, a grosso modo, da macrofila. También tiene sus desventajas, o sea, es un patrón que es bastante más susceptible a nematodos, eh, es bastante susceptible. Entonces ahí, de nuevo, yo tengo que jugar con las condiciones que tengo. El patrón carrizo es un primo hermano del C35, tienen características de fruta bastante similares. El patrón carrizo aguanta suelos salinos un poquito mejor que el C35. El C35 tiende a tener calibres un poco más parejos que el carrizo, pero de nuevo va a depender de las condiciones que yo tenga. Los dos son bastante estándar, o sea, aguantan todo bastante bien. El frío, de hecho, son trifoliados, y los patrones trifoliados, una de las grandes, tal como veíamos recién, no sé dónde está, pero no importa, se me fue. Uno de los grandes cambios que surgieron por el tema de los porte injertos y patrones, el cambio, el recambio varietal, fue por el tema de frío. O sea, de hecho, los trifoliados, que dentro de esos está el carrizo, el C35, tiene la característica que aguantan mucho, hace aguantar mucho mejor el frío a las plantas. Frío, estamos hablando de temperaturas extremas y bajo cero. Tenemos C22, que es un patrón que le genera, es muy parecido al Rubidú. No, no, es parecido, va en la misma dirección, no es que sea tan parecido. Es una planta bastante más pequeña, podríamos decir, un anisante,
pero le confiere que toma muy buen color la fruta, fundamentalmente naranja. Toma muy buen color, tienen muy buenas producciones, muy buen calibre. Son plantas bastante más pequeñitas. La lima Rampur es un portainjerto que confiere muy buen calibre a la fruta, pero su único pero que tiene es que funciona muy bien en suelos muy livianos. Ya cuando le empezamos a meter arcilla y suelos más pesados, no funciona. Entonces, en suelos muy livianos, la lima Rampur es un tremendo portainjerto. En Perú se ocupa mucho lima Rampur y anda muy bien. Mandarino Cleopatra también, y Marco Cameriano son dos portainjertos que también que están muy orientados al calibre y son bastante más antiguos. Cleopatra, como les decía, se pone inestable en las producciones. Cameriano es un portainjerto que a mí me agrada bastante, pero como que salió de la primera línea de la vitrina de un año hasta hoy, pero sigue habiendo material en los viveros y es un portainjerto que no es una locura utilizarlo. Entonces, ¿qué características según el patrón? ¿Qué patrón utilizar? Va a depender del vigor de las plantas, del dulzor, ya se los dije recién, calibre de la fruta, resistencia a carbonato, súper importante. Hay patrones que son muy resistentes a carbonato y otros que no resisten nada y simplemente se mueren. Y el tema de la resistencia a las heladas. Em, ¿Cómo voy en tiempo? Uy, ya, me voy a apurar un poco. No me voy a demorar mucho. Ahí, cuando vemos temas de importancia para la producción en cítrico, tenemos un listado pero tremendo. Yo hice un listado súper rápido aquí para ver algunos temas así, pimponearlos. La idea de esta introducción es hablar, como han visto, he visto como cosas bien generales, ya desde la siguiente ya mitad, que va a ser en un rato más, ya voy a empezar a hablar cosas más específicas. Tipos de flores, eso es súper importante entenderlo en citricultura. Tenemos distintos tipos de brotes flores. A la izquierda arriba tenemos un ramillete floral, que eso es muy malo. De hecho, eso es un brote o flor generativa que se le llama. Es un brote que viene con puras flores, no tiene hojas. Es un brote absolutamente descompensado. O si uno lo mira al revés, son flores, llenan flores sin hojas. O son brotes con puras flores, bueno, como lo quieran ver, pero son solamente flores blancos. Muy malos, esos son flores de muy mala calidad o varios de muy mala calidad, muy malos porcentajes de cuaja, mal amarre y mal calibre. Tenemos flores solitarias que también es exactamente lo mismo, o sea, es muy malo. Solo sale una flor y no tiene hoja, por lo tanto no hay nadie ahí que le aporte. Esta es la mejor estructura para producción en cítricos, que es el brote campanero. ¿Ya? ¿Y qué es? Es un brote que sale con una flor en la punta. Tengo solamente una flor y ese brote trabaja, todo el brote trabaja para esa flor. Tenemos los brotes mixtos, donde tengo hojas y con flores, ¿cierto? Tengo un equilibrio entre hojas y flores. Y tengo este que puede ser probablemente el más malo de todos, junto con la flor generativa, que es el brote vegetativo, que cuando el árbol brota y no trae ni una santa flor. Entonces ahí la producción se ve al demonio. Esos son los cinco tipos de realidades que tenemos en flores y brotes. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo estoy, por ejemplo, descompensado hacia flores generativas o ramilletes florales, me está marcando que las plantas están con niveles de estrés muy altos. Hay niveles de estrés muy altos. Obviamente malos manejos de distinto tipo pueden haber y eso hay que compensarlo, si no va a ser imposible producir decentemente un cítrico. Si yo tengo mucho brote campanero, significa que la planta está con un tremendo equilibrio y tengo muchas posibilidades de tener una muy buena producción, con muy buen calibre y muy buen color. Entonces, ya el brote y el tipo de flor me va hablando de mi potencial productivo en la temporada. La cuaja. La cuaja se denomina al momento que la flor pasa a ser fruto. Ya en ese momento que la flor era flor en este momento y ¡pum! En este segundo ahora ya es fruto, se le denomina cuaja. Bueno, y al cuajar aquí tenemos el disco, tenemos el pedúnculo ya del fruto, tenemos los sépalos, que los sépalos pasa a ser la roseta, que yo les nombraba, el estilo, el estigma, ¿ya? Y el ovario que está dentro. Aquí ya tenemos un frutito, pero sí, recién cuajado, no tan recién cuajado, porque en teoría ya botó los pétalos, pero tiene muy poquito tiempo de cuajado. Cuando hablábamos del tipo de brote y lo importante que es, podemos ver de que cuando tenemos un brote, perdón, una flor terminal o campanera, tenemos un porcentaje cuajado del 22%. Cuando tengo inflorescencia o esas flores generativas sin hoja, tengo un 0,6% de cuajado. Y esto estoy hablando solo de cuajado, porque después de cuajado viene la regulación de carga, donde viene la caída natural, y de este 0,6% yo creo que va a quedar casi nada. En cambio, de este 22%, gran parte queda, cae muy poco.
Entonces, la producción que tiene un brote campanero en comparación a estos brotes que son puras flores sin hoja es atroz la diferencia. Y no solamente en cantidad, sino que en calidad. La polinización es un tema muy citrícola que hay que entenderlo. En cítrico ocurre un fenómeno que se llama polinización cruzada. Déjenme ver, acá está. Se llama polinización cruzada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las clementinas tienen un polen que es viable, tienen un desarrollo de embrión que es normal, o sea, un ovario absolutamente normal y receptivo, pero son autoincompatibles. ¿Qué quiere decir que sean autoincompatibles? Que su polen no es fértil para su ovario, pero sí su polen es fértil para otro autoincompatible, por ejemplo, algunas mandarinas híbridas, por ejemplo, la doble de Murcott. Por dar un ejemplo, que es lo más clásico, clementina versus doble de Murcott. Entonces, tiene el polen absolutamente viable, pero su polen para ella misma no es compatible, por lo tanto ella misma no se puede semillar. Si yo tengo clementinas aisladas sin ningún otro tipo de polen que sea fértil para ella, no va a tener semillas. Pero si yo planto cerca una variedad que el polen es compatible para ese ovario, se me va a llenar de semillas. A eso se le llama polinización cruzada. Y eso generalmente, ¿quién lo genera? Insectos, y fundamentalmente abejas, pero también moscas y muchos otros tipos de insectos, donde yo llevo mis patitas, mis antenas con polen de esta flor para allá, te polinizo y después me devuelvo con el polen de allá para acá y también te polinizo. Por lo tanto, genero semillas allá y acá. Y eso es polinización cruzada. Para entender algunas cosas con el tipo de polinización. Las naranjas del grupo Nabel, bueno, y las sanguinas también, su polen es estéril y el ovario también es infértil. O sea, las naranjas del grupo Nabel no es imposible que tengan semillas, no, es imposible, a menos de que haya una mutación, pero en normalidad no pueden tener semillas y su polen tampoco puede polinizar a nadie. O sea, son variedades muy seguras, por eso que les decía que se colocan en zonas donde hay mucha contaminación de polen. Yo coloco una naranja ombligo y me olvido, porque sé que no voy a tener semillas y tampoco voy a generar daño a nadie generándole semillas. Entonces, ¿qué medidas puedo yo tener para evitar el semillamiento? Una cosa importante, ¿es un problema para todos? No, no es un problema para todos. De hecho, en Estados Unidos es un problema. O sea, si va a la fruta con semilla a Estados Unidos, no, o sea, no, ellos no comen con semilla. No, nosotros tampoco comemos mandarina, no nos gusta. No comemos fruta con semilla. Pero los chinos sí comen con semilla, los rusos sí comen con semilla, no tienen ningún problema. Entonces, por eso que hay variedades y realidades y variedades que son para un tipo de países y para otros. Al gringo, ¿qué es lo que le gusta? La fruta de tamaño medio, un 2-3 calibre, con buena acidez, buena relación azúcar-acidez, sin semilla. Buen color, obviamente, pero buen color solamente. ¿El chino qué le gusta? La mandarina grande, 1XX, 1X, 1, no importa que no tenga semillas, que sea muy dulce, le da lo mismo la acidez y muy bonito color. O sea, son absolutamente distintas las condiciones que piden de calidad para consumo de un cítrico dulce. Bueno, esto no es la NASA, esto es realidad. Esto una de las formas más clásicas para evitar el semillamiento, porque si yo tengo una clementina plantada aquí donde ustedes están sentados, y viene un vecino y coloca doble de Murcott, yo no puedo hacer nada, pues no le puedo prohibir que plante, pero ocurre. Y viene alguien y planta. Entonces, la única forma que yo tengo de no semillarme es aislando las plantas mediante túneles de malla o simplemente cerrar todo el campo con paredes y techos de malla que son especiales para que no entre la abeja, antiabeja se podría decir. Eh, Eso es lo más clásico. O sea, de hecho, se ha tratado de muchas formas de poder, sulfato de cobre, que al final lo que hacen es disminuir el porcentaje de cuaja muy fuerte, por lo tanto no sirve. Aplicaciones de repelentes, de todo tipo, pero no hay caso. No hay una solución, a menos de que uno haga como barreras físicas con malla para evitar de que los insectos vengan y vayan, llevando y trayendo polen, generando polinización cruzada. Esto no es muy chistoso, o sea, de hecho el poner mallas es caro, o sea, es caro este tipo de túnel y peor aún haciendo estructura, y además en muchas zonas me genera daños porque tengo caídas y daños de rayado en la fruta y además caídas porque
me genera un proceso de fotooxidación muy fuerte en las zonas donde hay exceso de luminosidad. El tema del añerismo, tema importante también, sí, para tomarlos suavecitos. Yo tengo muchos frutos, ¿no? Si tengo muchos frutos, no, acá, si tengo muchas flores, bueno, hay muchos frutos. En la siguiente temporada, si tengo muchos frutos, tengo pocas flores. Y si tengo pocas flores, tengo pocos frutos. Como tengo pocos frutos, me sobran carbohidratos en la planta y después tengo muchas flores y así me voy. Un año produzco mucho, un año produzco poco. Y eso se le llama añerismo. Eso se exacerba y se acentúa mucho por malos manejos agronómicos. Entonces es fundamental tener en cuenta el tema del añerismo y anularlo, de hecho, en un campo, que es lo ideal. O sea, siempre hay un añerismo, ¿ah? Pero hay añerismo y añerismo. Por ejemplo, producir 60 toneladas por hectárea y el siguiente año producir 50, un añerismo bonito. Pero si yo produzco 60, el próximo año produzco 15, es un añerismo muy feo. Entonces, hay añerismo y añerismo. Bueno, el tema del añismo tiene que ver con factores nutricionales y con factores hormonales. Eh, Aquí ya me queda la cola de lo que tengo que hablar ahora para descansar un rato y pasar al siguiente exponente, pero vamos a ver un poquito de los tipos de crecimiento de la fruta, para entender cómo es el crecimiento, cómo es el comportamiento de la fruta cítrica. Tenemos el fruto, el cítrico, tiene una curva de crecimiento con tres etapas, ¿ya? La primera etapa dura entre 60 y 70 días. En esta etapa ocurre la división celular, ¿ya? Y en esta etapa ocurre la caída o la regulación natural de carga. El día cero cuaja el fruto y empieza a tener división celular por 60 70 días. Cuando termina el día 60-70 y termina la división celular, termina la regulación de carga, la caída en la gran mayoría de los cítricos. En algunas ocurre todavía una segunda caída más chiquita después, pero generalmente aquí termina. Tenemos la etapa 2 de crecimiento del fruto, donde hay un crecimiento súper fuerte de la fruta, que es la etapa de llenado, donde lleno, 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 toda la temporada lleno. Y llegamos a la etapa 3 de crecimiento, donde marca la maduración del fruto y los cambios de color, el aumento de los brix, la disminución de la acidez. ¿Ya? Esas son las tres etapas. Obviamente aquí aparece 60, 120, va a depender de la variedad. Lo que sí es muy clavado son los primeros 60, 70 días de vida del fruto de la división celular. El llenado puede durar más o menos dependiendo de las variedades, si son más tardío o más temprano. Hay variedad que dura muy poco la etapa 2, pero las tasas de crecimiento son muy altas. Por ejemplo, una Clement Pons tiene muy poquitito tiempo para crecer, pero crece a una tasa muy, muy rápida. Y llega al mismo calibre casi que una doble Murcott, que una se cosecha en abril y la otra se cosecha en julio-agosto. Y la cantidad de meses de diferencia, pero las tasas de crecimiento son distintas, bastante más lentas. Este es el desarrollo. Aquí tenemos un brote donde viene con una flor campanera, ¿cierto? En la punta, verde. Bueno, aquí tenemos otro tipo de floraciones ya más no deseadas. Y tenemos el momento de la cuaja, tenemos el momento de la caída de los pétalos, la caída de los pistilos. Ahí está la caída de los pistilos, ya el crecimiento durante el verano y la maduración. Esto es como para solamente mostrar los distintos eventos que van ocurriendo en la temporada. Y esto, aquí voy a quedar y voy a quedar enlazado con lo siguiente. El fruto, yo mostré que va creciendo y que tiene una fase uno de división celular, 2 de crecimiento del fruto y 3 donde empieza a ocurrir la maduración y los procesos de cambios químicos en lo que es Brix, en lo que es acidez. Se dan cuenta que casi todos tienen la misma curva. Este es el peso fresco del fruto, la pulpa, ¿cierto? Pero el que es absolutamente distinto es el espesor de la corteza. ¿Ya? La corteza o la cáscara se forma fundamentalmente en la fase uno de crecimiento del fruto. O sea, eso es fundamental. Y esos son los primeros 60, 70 días de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo desconozco o no realizo los manejos necesarios durante la fase uno de crecimiento del fruto para tener una corteza, una cáscara de muy buena calidad, los problemas de piel que voy a tener después, los problemas en viaje, y ahí es cuando yo empiezo a encontrar y a encontrarme con sorpresas de desórdenes fisiológicos, con sorpresas de enfermedades, de problemas fúngicos, etcétera. Porque lo vamos a ver, todo eso que les estoy contando ahora, lo vamos a ver
ya vamos a hablar específicamente de piel de fruta. Ahora ya vamos a hablar de piel y vamos a empezar a hablar de cosas específicas de cítrico y ahí de manejo. En mi vuelta después de comerciales. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y sí, bueno, te vamos a interrumpir un breve momento también porque para dar la bienvenida entonces a Luisa Baeza, ella es Biological Valparaíso Sales Representative, quien estará a cargo de la presentación Estrategia Corteva Biológicos en Cítrico. Hola Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy Ahí a... puedes comparte pantalla, sí, y yo te digo ahí ahí que sí. esté top. Se ve ok, así que puedes comenzar con la presentación. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Baeza, representante de ventas de Corteva Biológica. Corteva Biológicos nace de la compra de Stoller y Simbor. Estas dos empresas hoy día conforman lo que es Corteva Biológicos. A continuación les quiero presentar nuestra estrategia en cítrico, las que hemos desarrollado básicamente con un producto para calibre, que es Stimulate Fruit Sizer, un producto para color, que es Stoller Color, y nuestra estrategia de estimulación biológica de raíces a través del producto MyCoA. La estrategia de calibre basa su desarrollo pensando siempre en que las hormonas vegetales, que son la base de la conformación de nuestros productos, están siempre asociadas y trabajando en forma conjunta. Ninguna está sola en una etapa de crecimiento. Siempre están asociadas tanto entre ellas como algunos cofactores hormonales como son los nutrientes. Stimulate Fruit Sizer es un producto que nosotros hemos desarrollado para calibre, que es un bioestimulante que promueve principalmente la división celular, pero en un estado de equilibrio. ¿Qué es Stimulate? Stimulate es un producto a base de citoquininas, gibrelinas, auxinas. Dentro de las auxinas está el ácido indolacético y el ácido indolbutírico, ¿ya? Estos cuatro productos están en un equilibrio que permiten que la planta active genes a distintos niveles, ¿ya? Las hormonas que contiene Stimulate son hormonas bioequivalentes, por lo tanto la planta las reconoce como propias y permite un mayor desarrollo de los genes de la planta. Es un producto trihormonal, ¿ya? Potencia el equilibrio de las hormonas dentro de la planta, siempre pensando en que todas las hormonas están relacionadas entre sí, no hay ninguna que se escapa, ¿ya? Y siempre hay una relación para el desarrollo del fruto en este caso. Y además, el producto tiene cero residuo, por lo tanto se puede aplicar sin ningún riesgo de encontrar después en cosecha un residuo o algún componente que no sea deseado. En un estudio que se hizo hace poco, se midió el contenido hormonal de fruta en distintos estados de crecimiento. Y lo que se logró ver que en una primera etapa, sobre todo en la división celular, la planta tiene, y el del fruto tiene las tres hormonas de crecimiento presentes en el desarrollo del fruto, ¿ya? Lo cual hace que Stimulate tenga la lógica de potenciar estas tres hormonas, ¿ya? Para que así lograr un mayor calibre y una mayor división celular por parte de la planta. Nosotros en Cítrico hemos desarrollado distintas estrategias, ya con una dosis de aplicación que va desde 1 litro a 1,5 litros por hectárea, dependiendo del mojamiento, en dos momentos de aplicación. Uno es en frutitos de 6 a 8 milímetros, esto pensando en la homogeneizar fruta, para así tener fruta mucho más homogénea previa a la caída fisiológica. Y una segunda aplicación en frutitos de 28 a 30, esto pensando en potenciar lo último que queda de la división celular antes de comenzar el llenado de frutos. Ya, Stimulate Fruit Sizer es nuestro bioestimulante pensado en calibre en cítricos. Pensando en color, tenemos nuestro producto Stoller Color, ¿ya? Que es un producto que busca concentrar color para poder concentrar cosecha. ¿Qué es el color? O sea, ¿de qué depende el color? El color depende de la disponibilidad de luz, de la disponibilidad de azúcar y de la diferencia de temperatura entre el día y la noche. ¿Dónde actúa Stoller Color? Stoller Color actúa en la disponibilidad de azúcar o carbohidratos. ¿Qué busco yo al homogeneizar el color? Homogeneizar la cosecha, permitiendo que haya una mayor disponibilidad de carbohidratos en el momento de la toma de color. Pensando que el color está dado principalmente por la clorofila, antocianos y carotenoides, donde
El color en cítrico se da por los carotenoides y esto se permite a través de la degradación de la clorofila cuando se dan las condiciones de luz, carbohidratos y diferencia de temperatura entre el día y la noche. ¿Cómo actúa Stoller Color? Stoller Color es un producto que está hecho a base de magnesio, potasio, molibdeno y aminas primarias. El molibdeno es un importante cofactor de la nitrato reductasa, ya que participa en la reducción del nitrato al nitrógeno amínico, permitiendo que haya una mayor cantidad de aminoácidos dentro de la planta. Y por otro lado, las aminas primarias lo que hacen es arrastrar más carbohidratos y generando un mayor efecto sumidero, lo cual, al haber mayor carbohidrato, promueve la degradación de la clorofila en el caso de los cítricos, permitiendo que el color aparezca. En el caso puntual de los cítricos, por ejemplo, en variedades donde no se desverdizan, como es la Murcot, muchas veces lo que nos impide la cosecha, por lo menos acá en Chile, es que no toma color la parte que no está expuesta a la luz. Entonces lo que hace el producto es homogenizar y sacar el viso verde. Y en aquellas variedades que se desverdizan, una aplicación de Stoller Color lo que permite es disminuir las horas de desverdizado, ¿ya? Así la fruta no pierde calidad en este proceso. ¿Cómo recomendamos la aplicación de este producto? ¿En qué momento? Son de 15 a 7 días antes de cosecha en una dosis de 6 litros por hectárea o 500 cc por hectolitro, dependiendo del mojamiento, y con toda la tranquilidad de que el producto tiene cero residuo y no va a salir nada en los multiresiduales que puedan hacer previo a cosecha. Desde la herencia de Stoller, los bioestimulantes que nosotros promovemos es para calibre, Stimulate Fruit Sizer y para color Stoller Color. Bueno, y desde nuestra herencia de Simbor, ya tenemos el producto Mycoap. ¿Qué es Mycoap? Mycoap es un hongo formador de micorriza. Ya este hongo se llama Glomus iranicum variedad Tenaifarum. Ya este hongo lo que hace es establecer una simbiosis micorrícica con la raíz. Esta simbiosis lo que hace es generar una relación en la cual el hongo le entrega agua y nutrientes a la planta y la planta le entrega fotoasimilados al hongo para que éste se pueda desarrollar. ¿Qué logra la planta con esto? Mejorar la absorción de nutrientes y por ende mejorar la fotosíntesis de la planta. ¿Cómo se realiza esta acción simbiótica entre el hongo micorrícico y la planta? Primero se introduce en la planta. Este producto viene a base de hifas septadas. Estas hifas septadas se humedecen con el agua y se activan, y los pelos radiculares a través de la estrigolactona hacen un estímulo para atraerla y establecer el desarrollo de estas hifas, formando arbúsculos, ¿ya? Estos arbúsculos desencadenan toda una red de hifas en el suelo, lo cual hace que se aumente la capacidad de explorar por parte de las raíces, aumentando el sistema radicular y mejorando la absorción de calcio y nutrientes por parte de la planta. ¿Qué hace especial a Mycoap? Son algunas características que tiene este producto, es que tiene una gran producción de micelio estramático. ¿Qué es el micelio estramático? Es la relación es la cantidad de hifas y esporas que genera el producto en nivel de suelo, lo cual hace que aumente hasta en 4 veces más la relación de las raíces en el suelo, mejorando también el transporte por parte de la planta, la absorción de agua y nutrientes. Otra característica muy importante es que las esporas que este hongo produce son pequeñas y externas a la raíz. Por lo tanto, cuando se genera la esporulación, no rompe las raicillas. Por lo tanto, la planta no debe gastar energía en generar nuevas raíces, sino que simplemente sigue generando raíces, pero sin gastar energía en recuperar, en el caso de aquellas esporas que esporulan en forma interna. Y otra característica muy importante es que este producto tiene tolerancia a la salinidad y a las elevadas concentraciones de fertilizante y actúa o puede actuar en rangos de pH desde 4 a 9, lo cual lo hace un producto que se puede usar en distintos suelos y con distintas características y no es incompatible con las aplicaciones de fertilizante.
Dosis y momentos de aplicación. En cítricos se recomiendan 3 kilos por hectárea, principalmente en primavera, que coincida con el pic radicular, para así hacer un mejor uso de este producto. Esta es la estrategia que Corteva Biologicals propone para el desarrollo en cítricos, siendo Stimulate Fruit Sizer nuestro producto para calibre, Stoller Color producto para color y MycoApp la estrategia biológica para generar mayor cantidad de raíces en el suelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, por tu presentación. Vamos a dejar acá en el chat del curso el contacto de Stoller, de Corteva Biological, por si algunos quieren hacerte alguna pregunta posterior. Y de todas maneras, igual te invitamos a revisar el chat por si apareció alguna pregunta para que puedan responder por escrito. Ya. Así que además entonces les damos muchas gracias por participar el día de hoy y entonces ahora le damos el pase a Enrique para que pueda continuar con la clase. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa. Ahí aparecí nuevamente. Así es. A ver. Compartir. ¿Tú me dices si se ve bien? Se ve ok, así que puedes continuar. Perfecto. Bueno, em, la producción de cítricos tiene, hay cosas que son comunes a cualquier tipo de cítrico, sea lima, sea pomelo. Siempre está involucrado el calibre, siempre está involucrado el color, siempre está involucrado el tema fitosanitario, siempre está involucrada la calidad interna. Y una cosa súper importante es el tema de la piel. Por el tipo de fruto que es, hablamos que es un hesperidio, tiene, tiene susceptibilidad, es bastante frágil. Hay que imaginar que fuera como que en el piso estuviera lleno de globos, llenos de ácido, y yo tengo que pasar por ahí sin romperlo. Es bastante susceptible la piel, y para eso nosotros tenemos que trabajarla. O sea, la piel se debe trabajar y fundamentalmente pensando en países que tienen que exportar su fruta. Claro, si yo fuera a producir cítricos y los tengo que vender en la esquina de mi casa, no hay ningún problema. Pero cuando la fruta tiene que viajar 20, 25, 30 días, tiene que tener un aguante. Y muchos de los problemas que ocurren en la post cosecha de fruta tiene mucho que ver con el tema del calcio. El tema del calcio es uno de los problemas. Ahí vamos a ir viendo ahora, van entendiendo por qué. Mejor, no les voy a adelantar. Entonces, la importancia del calcio en la calidad de la fruta en cítricos. Nuestro amigo calcio. Eso es real. O sea, eso que están viendo ahí es fruta de contenedores en viaje. Esto es, esta es fruta variedad tango. La fruta colapsa, esto se llama skin breakdown o ring breakdown, que es un desorden fisiológico donde, bueno, que en español se llama em, colapso de corteza. Colapso de corteza en los cítricos. Colapsa, o sea, pueden ver que definitivamente la piel colapsa, o sea, no, o sea, se destruye en el viaje. ¿Y eso por qué? Porque la piel tiene que tener una constitución, fundamentalmente sus pectinas tienen que ser de muy buena calidad. Y eso es extremadamente importante en el manejo de un cítrico. Este otro desorden fisiológico se llama creasing o clareta en España, y voy a sacar el puntero. Como pueden ver, bueno, en el alveolo, en la parte blanca de la cáscara, se raja. Y pueden ver ustedes. Marcador, puntero láser. Ahí sí. Pueden ver de que está absolutamente hundido. Bueno, y este hundimiento que estamos viendo acá, después se raja. O sea, primero se hunde, se degradan las pectinas internas y posteriormente la fruta se raja. Las pectinas al final es el cemento que yo ocupo a construir una muralla. Si yo esta muralla la construyo con malas pectinas, lo estoy echando solo arena.
con buena mezcla de arena con cemento y fierro me hace una muy buena muralla. Y eso es una muy buena piel. Ahí pueden ver lo que es el creasing. Cuando yo saco el flaveo, que ya todos sabemos lo que es el flaveo, que es la parte de color de la corteza, se pueden ver que está absolutamente partida. O sea, las pectinas ya están absolutamente degradadas. Y después pasa a eso. ¿Ya? Pueden ver en un comienzo que se marcaba esta U, que es el creasing, el fruto ya está absolutamente partido, y después el siguiente paso es rajadura. Ya no aguanta más la piel. Ese es algo típico en variedades de naranja fundamentalmente, y en, bueno, en mandarinas cuando uno comete errores ya muy, muy graves o problemas de riego muy graves, también ocurre creasing. Esta es peteca, es un desorden típico de limones, es un hundimiento, de hecho, de la corteza y una oxidación, un ennegrecimiento de la zona. Es muy, es un desorden fisiológico muy, ¿cómo podríamos decir la palabra? Aparece, así como aparece, desaparece, ¿ya? Puede aparecer en un beans, de repente, una cosecha de 100 beans en el día y hay un beans que todos los limones tienen peteca y ninguno más. Y uno no se explica por qué. Bueno, hay condiciones de humedad relativa, de humedad del árbol y como les decía, condiciones de piel, además de algunos tipos de balances hormonales que hacen que se alineen todos los astros y ¡pum! Aparezca la peteca en los limones. La peteca aparece después de cosecha, aparece al día, a los 2, 3 días después de cosechado, entonces además no se ve inmediatamente. Esto es una fisura de piel. Lo que veíamos primero cuando partíamos la cáscara, eso ya es visual, pero esto empieza a ocurrir de forma microscópica. Entonces, muchas veces uno ve fruta que hay pudrición, pero una pudrición, por ejemplo, penicillium, que son, y de hongos que necesitan heridas en la piel de la fruta para que se puedan desarrollar. Entonces alguien me dice, pero es que yo no veo heridas, no tiene heridas en la fruta, claro, visualmente, pero si yo pongo un microscópico veo esto, así está la piel, se está resquebrajando, o sea, está absolutamente con fisuras. Y por ahí perfectamente puedo tener contaminación de distintos tipos de hongos, y ahí es donde ocurren pudriciones. Por eso que decía que no solamente es importante el tema de colapso de piel y muchos desórdenes, sino que también tiene mucho que ver con problemas fitosanitarios, ¿sí? El tema de un mal manejo de piel. Esto es una fruta con sobremadurez. Ahora, mala post cosecha que tener problemas de piel tiene mucho que ver con el cierre estomático, ¿ya? El cierre estomático de la planta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo cierre estomático, tengo dificultad en la absorción y movilidad del calcio. El calcio es como un barquito, ¿ya? Se mueve por un canal, el agua se mueve, yo suelto un barquito que es el calcio, y mientras la corriente vaya avanzando, el calcio va a ir avanzando. Si la corriente se detiene, el calcio no avanza más. Y como la planta, el árbol es un tubo, el primer extremo y por donde toma agua son las raíces, y el otro extremo por donde sale vapor de agua son los estomas, cualquiera de los dos extremos que yo los tapo y no hay corriente transpiratoria y no hay movimiento de calcio. Por lo tanto, el calcio no va a llegar a la fruta. Y el tema del estrés oxidativo también es súper importante porque cuando hay cierre estomático, aumenta la temperatura de los tejidos, hay producción de radicales libres, de peróxido de hidrógeno, y eso me genera un estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo lo que hace es que se me degraden los tejidos. Entonces, no solamente tengo el problema de la movilidad de calcio, sino que además acelero la degradación de tejidos por estrés oxidativo. Entonces, el tema del estrés, el manejo del estrés es fundamental en el tema del manejo de calcio en la piel. O sea, no solamente y lo vamos a ver que no es así, no, tiré 40 unidades de nitrato de calcio y me puedo acostar tranquilo y yo hice un súper buen manejo de calcio para las frutas. Y no es así, no es así. De hecho, está lejos de ser así, porque vamos a ver que es bastante más complejo. Cuando uno lo entiende, uno se da cuenta que realmente el tema del calcio en el cítrico es complejo. El calcio fortalece y estabiliza las paredes celulares, ¿ya? El calcio interactúa con los fosfolípidos de la membrana, retardando el envejecimiento. Los fosfolípidos de la membrana son tan importantes, o sea, yo estos días recorriendo campos donde ha helado en Chile, helado, temperaturas bajo cero, los meses anteriores y ahora mismo, el gran problema de la fruta que se hiela es cuando las membranas están débiles. Entonces, el calcio tiene
aparte del fósforo, que también tiene mucha injerencia en el tema de los fosfolípidos de las membranas, pero el calcio tiene una interacción directa. Entonces es súper importante, entonces no es tangencial. No, sabes que esta temporada no voy a aplicar calcio porque no es importante. Súper lejos de lo que realmente es. Una deficiencia de calcio provoca la desintegración de las membranas. La absorción del calcio por la planta es pasiva, como les decía, no requiere fuente de energía, se transporta a través del xilema junto con el agua. Por lo tanto, si hay cierre estomático, se lo he explicado recién, hay dificultad en la absorción y movilidad del calcio. El xilema es un tubo que sube, ¿cierto? La planta toma agua y el agua junto con los nutrientes sube por el xilema, tienen una sola dirección, sube. El floema se conecta, ¿cierto? Ya con el tema de toda ya la producción de carbohidratos y el xilema, perdón, el floema sube y baja, pero ya ya no es el agua y los nutrientes, sino que ya son fotosimilados que se mueven dentro de la planta. El calcio se mueve principalmente a través del xilema y el xilema está conectado al fruto hasta el día 60-70, que era cuando terminaba la división celular. Por lo tanto, yo necesito que el calcio, en su gran mayoría, arriba del 90%, tiene que entrar durante esos periodos de división celular, que son los 60-70 primeros días de vida del fruto. Si yo no lo logro en ese momento, va a entrar algo de calcio vía floemática, sí, va a entrar algo de calcio, muy poquito, pero ya no va a ser parte de las estructuras de las pectinas, sino que va a pasar a ser fosfato y oxalato de calcio dentro de las células, cosa que yo no me interesa para el tema de la estructura de la fruta. La disipación del exceso de calor ocurre vía evaporación de agua, sale por los estomas. De hecho, así regula y nosotros también regulamos la temperatura de la misma manera, nosotros transpiramos. Pero cuando la planta se da cuenta que está transpirando mucho y se está deshidratando, no tiene otra opción que cerrar los estomas. Si cierran los estomas, para la corriente transpiratoria. Se produce ácido abscísico y ahí cierre estomático. Entonces, la problemática es que la absorción de calcio está directamente relacionada con la proporción de transpiración de la planta. Mientras más transpire la planta, yo tengo eh, más movimiento de calcio, pero el cierre estomático me puede liquidar y el cierre estomático, vamos a ver otra cosa primero. Cuando la planta toma calcio, si es que ya logra tomar calcio y logra mover calcio, esto es absolutamente desigual. Esto es una lucha así de un gigante de 2 metros contra un tipo de 1,45 m y delgado más encima. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un fruto acá al lado izquierdo y tenemos hojas, o sea, si yo les pregunto inmediatamente quién tiene más estomas, las hojas o la fruta, son las hojas. Por lo tanto, como tienen más transpiración, tienen más estomas, hay más corriente transpiratoria hacia las hojas, y peor aún, hacia las hojas iluminadas, que están más iluminadas. Las que están en plena oscuridad tienen mucho menos corriente transpiratoria. Y la fruta que está con poca iluminación también tiene menos corriente transpiratoria. Y ahí empezamos a entender por qué la piel de la fruta que está muy oscura, en las zonas muy oscuras, es de muy mala calidad. Una piel muy delgada, es fruta más chica, es fruta que tiene menos grados Brix, simplemente porque la corriente transpiratoria es absolutamente distinta. Entonces la corteza se hace los primeros 60 días de vida del fruto. Entonces llega muy poquito calcio al fruto y llega mucho a las hojas. Ahora, cuando hablamos de corriente transpiratoria y de que se mueva el agua dentro de la planta, lamentablemente no solo tiene que ver con el riego. O sea, es súper importante el riego. Si yo riego mal, olvidémonos de todo el resto. O sea, cerramos la puerta por fuera y nos vamos. Yo asumo de que estamos regando bien. Las frecuencias, tiempos de riego, riegos de lavado son perfectos. Yo absorbo el agua, ¿cierto? Para tomar el calcio, tengo conducción, y para que haya buena conducción tampoco tienen que haber enfermedades vasculares, ¿cierto? Hongos de madera, por ejemplo. Y yo tengo que tener buena transpiración y estomas abiertos. Para eso no puedo tener falta de riego, problemas de nutrición, problemas de salinidad, problemas de radiación solar, etcétera. ¿Ya? Yo tengo que saber si mi campo, si mi fundo, qué problemáticas me pueden generar cierre estomático. Muchas veces ocurre que la gran problemática es la radiación solar. Entonces, la típica respuesta, ¿y por qué no ocupamos un bloqueador solar? Ah, pero es que yo pensé que era para golpe de sol, de la fruta. O sea, no, o sea, aquí hay un tema fisiológico. O sea, yo cuando aplico un bloqueador solar, yo bajo la temperatura 3-4 grados, por lo tanto tengo más tiempo los estomas abiertos. Por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo de problemáticas reales.
Entonces, para tener mejor movilidad del calcio en la planta, algunos manejos, el tema del manejo de la salinidad, fundamental. O sea, si no logro, si no sé manejar o creo que no tengo salinidad y realmente tengo una salinidad que me está molestando la planta, va a ser muy difícil que la planta tenga una buena corriente transpiratoria y una buena conductancia estomática. La radiación solar cada vez más importante. O sea, antiguamente uno hablaba, no, cuando la radiación solar está sobre 800, 900 watts por metro cuadrado, hoy en día, estar sobre 1000 watts por metro cuadrado es súper común y 1300 también. Entonces, cada vez esta cosa se va poniendo un poquito más complicada y tenemos que ir ayudando más la planta porque además se está poniendo más complicado. Puede ser un tema de cambio climático, no lo sé, porque las radiaciones son mucho más fuertes, pero más encima le pedimos más a la planta. Cada vez le pedimos más calibre, le pedimos más retorno floral, le pedimos de todo más y bajo condiciones bastante más complicadas. La poda es súper importante también, la poda es muy importante, la poda, ¿en qué me va a influir? Vamos a ver una media clase completa de poda, así que no lo voy a tocar más en detalle, pero no solamente la poda me va a generar iluminación, sino que la poda, como muy importante, dentro de así como veíamos que había flores de mala calidad, flores de buena calidad, tenemos maderas de mala calidad y maderas de buena calidad. Las maderas de buena calidad tienen muy buena corriente transpiratoria, producen frutas de muy buen calibre, frutas de muy buen color. Entonces mis podas tienen que ir muy orientadas no solo a la iluminación, sino que además en yo priorizar la madera de mejor calidad en la planta. La reposición hídrica es fundamental, como les decía, si estoy regando mal, mejor cerramos el computador y no hablamos más, porque regando mal, no, el agua es el 70% del éxito, de hecho, de una producción tiene mucho que ver con el tema del riego. Bueno, y como les decía recién, cada campo tiene sus propias problemáticas, cada campo, o sea, hay un campo que va a aparecer que tiene problemas de manganeso, otro campo que tiene problemas de boro, otro campo que tiene problemas que el suelo es pura piedra y no tiene retención, y así vamos, puede haber muchas variables distintas. Entonces, seguimos con las problemáticas. Calcio en el suelo. Calcio en el suelo. Eh, el suelo tiene mucho calcio. El agua tiene mucho calcio. Y que esa es una respuesta como bien típica, pero ¿por qué voy a fertilizar con calcio si el suelo está lleno de calcio y además mi agua está llena de calcio? ¿Y por qué tengo problemas de pectina y por qué tengo problemas de calcio ligado? No es lógico. Bueno, aquí hay un ejemplo real, pues. O sea, aquí tenemos un análisis de fertilidad de suelo, donde tenemos 83-85% de los cationes es calcio, em, los análisis foliares, también otra cosa. Entonces, la otra respuesta, pero por qué me voy a preocupar del calcio si, miren mi análisis foliar, 4,35, 4,5% de calcio, está perfecto, está maravilloso. Pero hay un problema. Tengo 4,5% de calcio en las hojas y mi problema es ese. El día que nosotros pongamos mandarinos, naranjas o limones y exportemos las hojas, vamos a estar maravillosos. A lo mejor para alguna comida, no sé, pero como mandamos la fruta y la fruta está en absoluta desventaja con la cantidad de calcio. Yo lo que tengo que medir realmente es el calcio en la fruta. O sea, la fertilización cálcica es para que ese calcio llegue a la fruta, no a la hoja. Y lamentablemente, como les decía, por el tema de corriente transpiratoria, la hoja es la que más atrae el calcio. O sea, la cantidad de calcio que tiene vamos a ver ahora, que no tiene pero absolutamente nada que ver, o sea, pero así uno lo mira y es toda la diferencia entre la concentración de calcio de la fruta y de las hojas. Aquí hay algunos niveles que son reales. El calcio total en las hojas, lo normal es estar entre 2,5 y 4,5%. El calcio total en la cáscara de la fruta. La cáscara de la fruta es lo importante en esto, ¿ah? Que cuando uno trabaja para las pectinas de la cáscara de la fruta. Porque si uno mide el fruto entero, que en el laboratorio se mete a la juguera el fruto completo, salen otros números. Cuando se analiza la cáscara. El calcio total lo normal es entre el 0,1 y el 0,35%. El calcio total, o sea, ya nos fuimos a 25 veces menos calcio entre la cáscara y la hoja. 25 veces menos calcio. Pero lo peor aún es que el calcio total no me dice toda la verdad, po. De hecho, el calcio ligado es importante.
y el calcio ligado no es la mitad del calcio total, como he escuchado algunas veces. O sea, el calcio ligado puede ser el 10% del calcio total. De hecho, el calcio ligado debiese estar, y esto ya no está, esto no está en ningún libro, en ninguna parte, esto solamente después de ver muchos, muchos, muchos análisis de calcio ligado en frutas cítricas, y las frutas que tienen problemas siempre son una constante que están bajo 0,05, 0,05% de calcio ligado. En español y en los análisis de cáscara, eso es de 50 miligramos por 100 gramos de cáscara. Bajo eso, generalmente bajo eso, hay mucha posibilidad de que empiecen a aparecer algunos tipos de desórdenes fisiológicos en la fruta y pueden no aparecer también. O sea, de hecho, esto, de nuevo, esto es como nunca haber tomado leche, nunca haberme alimentado bien. Eso no asegura que a lo mejor yo me voy a quebrar una pierna de la nada, pero me puede pasar y tengo muchas posibilidades. Ese es el tema. Entonces, si hay algún factor que me gatille, como vamos a ver, por ejemplo, este año, que hubo algunos factores que gatillaron algunas problemáticas en doble de Murcott, voy a tener problemas serios. Y como la producción es importante y esto es un negocio, correr riesgos grandes realmente no tiene mucho sentido. Pero esos son niveles normales en cáscara de fruta. Otra cosa importante, que se las tengo que contar, me es bien complicado a mí mandar al laboratorio los análisis, porque lo que hacen, a ver, el calcio total es el calcio soluble más el calcio ligado, más el calcio insoluble inorgánico, más el calcio insoluble orgánico. Ese es el calcio total, ¿ya? El calcio ligado es igual a pectatos y carbonatos. El calcio insoluble inorgánico son fosfatos y el calcio insoluble orgánico son oxalatos. Eso traducido al español. El tema es que los laboratorios toman el calcio total y le restan el calcio soluble y le colocan calcio ligado. Y no es así, pues. De hecho, hay un actor súper importante, de hecho, que pesa mucho, mucho aquí, que es, por ejemplo, el oxalato de calcio y el mismo fosfato de calcio. O sea, hay frutas, cáscaras de fruta que tienen mucho oxalato de calcio. Entonces, no anda ni por ningún lado. De hecho, cuesta mucho que un laboratorio tome bien los análisis como corresponde y no haga solo una resta de calcio total menos calcio soluble. Em, Pasa harto. Bueno, y no soy el único agrónomo que ya se dio cuenta de eso. Hay otros colegas que también ya lo transmiten de que cuesta ver el resultado como corresponde con análisis en cualquier laboratorio. Pero eso, en resumen, el calcio ligado es eso. Fundamentalmente es el pectato de calcio, son las pectinas. ¿Ya? Eso, fundamentalmente ese es el calcio ligado. Ahora, no lo tengo acá, no lo coloqué la imagen, pero para entender los otros calcios, el calcio insoluble, que es eh, el oxalato está fundamentalmente adentro de las vacuolas, ¿ya? Ya, para hablar en español, la planta ya no necesita ese calcio, o sea, ya como ya les decía, ya pasé los 18 años de edad, ya hice los huesos, entonces, ¿qué hago con este calcio? Lo voy a guardar dentro de las vacuolas como oxalato. Y el calcio que queda en el citosol, en la célula, la planta lo transforma en fosfato de calcio, ¿ya? Y queda no dentro de las vacuolas, fuera de las vacuolas, dentro de la célula, pero fuera de las vacuolas. Entonces es el lugar de ubicación de cada uno de estos calcios. Y las pectinas, que es el calcio ligado, el que forma parte de las paredes celulares. Por eso que es tan importante en la vida de post cosecha y en la calidad de piel del cítrico. Estos son reales. Por ejemplo, aquí esta fruta, esta es una fruta interna, que con muy mala calidad, con colapso de piel, y esto tenía 48 miligramos por 100 gramos. Son números como que siempre calzan mucho, están 35, 45, 30, a veces 50, pero en esos niveles ocurren los colapsos de piel y los desórdenes fisiológicos. No siempre, de nuevo, no es absoluto. Ah, tengo 35, la fruta toda se va a colapsar. No, no, pero si se alinean los astros y hay otras variables, por ejemplo, no sé, pues un desverdizado con malos niveles de etileno, que el viaje dure más de lo que corresponde, que se pierda la cadena de frío, cualquier cosa, y ¡pua! La fruta colapsa. Entonces es muy riesgoso. Entonces, yo con una buena fertilización cálcica, que les decía recién, si yo tiro 40 unidades de calcio, 50 unidades de calcio, se acabó el problema. Y tienen que ser los primeros 60 días de vida del fruto, ya lo hablamos, no me sirve estar tirando calcio cuando el fruto ya tiene 45 milímetros de diámetro, ya no tiene mucho efecto, bastante poco. Em,
el tema del fosfato de calcio para mí es un problema. Y aquí el problema fundamental que siempre yo trato de transmitir es el tema del ácido fosfórico. Esto está súper rico en fosfato de calcio y esto lo han visto en muchos campos. Se forma una costra como de 10 centímetros de espesor en la superficie del suelo muy compactado, y eso es fosfato de calcio. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico, al ser un ácido, reacciona muy rápido y suelta el fósforo de manera inmediata, en forma violenta. Y este fósforo, con lo que primero que se va a encontrar en el suelo, que vieron que el 85% de los cationes es calcio. Por lo tanto, forma fosfato de calcio que es bastante insoluble y me genera una costra de compactación. Entonces, no solamente no me deja disponible el calcio y tampoco el fósforo, sino que además me empieza a compactar el suelo. Entonces, aquí le pego como un raspacacho el tema del ácido fosfórico, que es bastante problemático en este sentido. Para el tema del calcio, como les decía, los fosfatos de calcio, también la formación de sulfatos de calcio, que son bastante insolubles, tienen una solubilidad muy, muy, muy baja, y además para poder ingresar a la planta, el otro problema es el antagonismo con otros cationes, con potasio, con sodio, con magnesio o con el mismo amonio. Entonces es importante también el tema de los antagonismos, o sea, cuando se aplica calcio, no es llegar y tirar un montón de fertilizante al suelo y la planta lo va a tomar, sino que hay que ser bastante más cuidadoso con el tema de la nutrición cálcica. Entonces, yo tengo dos opciones: o aporto calcio en las concentraciones que corresponde, o disponibilizo calcio. O sea, son las dos vías, no hay otra. Por ejemplo, hablé recién del tema de meter calcio al suelo, y es súper válido. O sea, yo puedo fertilizar metiendo calcio al suelo, claro que sí. O sea, es una vía y es súper válida. Como les decía, sin antagonismo, sin presencias de fosfatos, con las concentraciones que corresponden para los distintos tipos de suelo, perfecto. Y la otra opción es ocupar tiosulfatos para poder liberar calcio desde el suelo. Ya quizá es una reacción química que me genera liberación de calcio en el suelo. Aplicaciones foliares de calcio, también, lo mismo también. O sea, maravilloso, espectacular. ¿Y por qué? Porque el aporte que necesita de calcio la fruta, y fundamentalmente variedades que son muy complejas en el movimiento. O sea, en mi cabeza hay varias variedades, pero la que más sí, como me llama la atención es, por ejemplo, la variedad cara a cara de naranja, que es una variedad que mueve muy mal el calcio. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Aplicaciones complementarias de calcio foliar. Yo no puedo dejar de fertilizar por abajo calcio, pero también tengo que aportar el calcio por arriba. Entonces voy tirando arriba y abajo y voy complementando para tener un tejido con muy buenas pectinas. Otra vez, los primeros 60 días de vida del fruto. ¿En qué momento? He dicho como 20 veces. En los primeros 60 días de vida del fruto, que es la fase uno, que es cuando se genera el espesor de la corteza. Acá está. Este es el momento clave, clave para el tema de hacer piel en cítricos. Miren, cuando uno parte un frutito a término ya de división celular, la cáscara está lista. No sé si alguien lo había visto alguna vez. De hecho, está un poquito más tarde, porque antes ya la cáscara está lista y la pulpa es más chica todavía. Es un puntito. Y el fruto terminado tiene el mismo grosor que tenía el fruto en términos de fase uno. Por eso que en fase uno, cuando termina la... A ver, ¿lo tengo acá? Sí, lo tengo acá. A ver. No, no lo tengo acá, no importa. Em, Acá tenemos un muy buen ejemplo. Esa foto es categórica. Eso es para entender solamente que la corteza de los cítricos se hace en un comienzo. Después ya se llena, después se maneja color, después se manejan plagas, todo el resto. Pero por eso que partí, la primera charla es con el tema de la piel de la fruta. Estas gráficas son muy bonitas, porque esto lo que me marca son los niveles de calcio, por ejemplo, en la hoja. ¿Ya? Esta es una mandarina, perdón, una naranja Newhall, y podemos ver que durante toda la temporada tenemos el año 2005, son bastante parejos. Si yo vemos el calcio foliar, si vemos el calcio de la cáscara, es lo que pasa, lo típico. ¿Ven? Aquí tenemos aumenta, 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 termina la división celular y empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir hasta que ya cosecho. Entonces, yo el máximo nivel, si yo quisiera ver el máximo nivel de concentración de calcio en la piel, es en el momento una semana, 2 semanas después del término de caída de fruta. En ese momento está el pic, o sea, tengo el máximo nivel de calcio, y a partir de ese momento solamente va a empezar a disminuir, para que vean de que no entra más. De hecho, comienza a disminuir, se empieza a degradar. Estas gráficas son muy bonitas.
aquí tenemos 2 años consecutivos, el siguiente año exactamente lo mismo. Aumenta, aumenta, al principio en la etapa 1 de crecimiento, se come todo el calcio, se corta la corriente cinemática y a partir de ese momento ya no, casi prácticamente no, entra muy poquito calcio por vía floemática y solamente el calcio se empieza a degradar, a degradar, a degradar, hasta que llegamos a cosecha. En el tema de la pulpa, eh, bueno, ¿por qué no está como que no hay pulpa? Al comienzo se dan cuenta que no hay pulpa los primeros 60 días de vida de fruto, porque son solo membranas. De hecho, los primeros 60 días, ahí ya se formó algo de pulpa. Al principio es como un airbag desinflado, son puras membranas desinfladas, por lo tanto no hay pulpa. Y por eso que no hay medición en un comienzo. Ya termina la división celular el día 60 y solamente el calcio disminuye, disminuye, disminuye. Que es como cortar ahí en ese momento, solamente disminución. Son muy buenas estas gráficas, muy, muy, muy buenas. Entonces, tenemos las problemáticas distintas problemáticas que veíamos de piel, las fisuras, las pudriciones, la sobremadurez, las variedades sensibles, los bajos niveles de calcio. Tenemos problemas reales, esto es daño por frío. Bueno, los amigos de Perú no. O sea, por lo menos en la zona costera, no sé, desconozco por la sierra, a lo mejor pues, la sierra puede ser, pero por lo menos en la zona costera esto no ocurre. Esto es un fruto con daño por frío. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un colapso en las membranas y el fruto se empieza a deshidratar, además de que empieza a perder el jugo y colapsa completamente la pulpa del fruto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dos cosas, los bajos niveles de calcio de la fruta y además el daño oxidativo, que vimos que el daño oxidativo tiene que ver con el tema de fósforo, tiene que ver con el tema de calcio y algo súper importante, el tema de la radiación solar. De hecho, cuando se hiela un fruto, las primeras membranas que se hielan es las membranas que dan hacia el lado del fruto que da hacia el sol. Entonces, por eso de nuevo el tema de proteger de la radiación es súper importante para el tema de la post cosecha de fruta y, por ejemplo, para el aguante de la fruta bajo condiciones de frío. Esto, yo sé que no es mandarino, pero esto es una tesis que tiene muchos años, del año 80, pero que marca exactamente lo que les voy a mostrar después. Los persistentes pasa lo mismo. Acá está el pedúnculo de la palta. Todos conocemos la palta, así que no es ningún fruto extraño. Y a medida que, aquí está la palta, vamos cortando, las oxidaciones son cada vez mayores hacia la parte distal de la palta, acá abajo las oxidaciones. Y si vemos el calcio y vamos sacando un trozo de cada uno de la palta, cada vez más abajo tenemos menos calcio ligado. O sea, es absolutamente tal cual. O sea, veíamos que el calcio no es parejo en la planta, que las hojas tienen más, las hojas con sol tienen más que las hojas sin sol, que las hojas tienen más calcio que la fruta con sol tiene más calcio que la fruta sin luz, y además dentro del fruto, la parte hacia el pedúnculo tiene más calcio que la zona distal. O sea, es absolutamente, sí, todo no se reparte para nada exactamente igual. Y acá tenemos estos típicos, por eso se los mostraba. Eh, este es real, ¿ah? Esto es un tomado real. Esto es un fruto donde el mismo fruto que está cortado en tres. La parte de arriba hacia el pedúnculo, 160 miligramos por 100 gramos, cortado al medio, 123, y cortado la parte distal, o más conocido en Chile como el poto del fruto, 91 miligramos. Siempre el daño por frío está muy marcado en la parte más baja, abajo. Siempre es donde, si yo quiero ver si realmente tengo daño por frío, me voy hacia la parte baja del fruto, hacia la parte distal, que ahí es donde las membranas se degradan, tienen colapso mucho, mucho más rápido. ¿Y simplemente por qué? Porque los niveles de calcio ligados son distintos dentro del mismo fruto. Y eso siempre ha sido así. De hecho, es más, hasta el sabor es todo distinto. O sea, el de cítrico y en muchos frutales pasa lo mismo. Si yo hago jugo y yo tomo todas las partes de arriba de 10 mandarinas y las de abajo van a tener 1 grado Brix, 1,5 grado Brix más que las tapas de arriba. Es todo distinto dentro del mismo fruto. Esto es súper entretenido, o sea, esto dice mucho y esto marca mucho que realmente el calcio es muy, muy importante y las mediciones de calcio ligado son muy importantes para saber qué potencial yo tengo de calidad de piel y viaje de post cosecha en las frutas cítricas. Esta cuestión yo la había visto muchas veces, esto de aquí arriba, a la izquierda, muchas veces, muchas veces, muchas. Y realmente nunca había podido saber qué era, pensando que podían ser aplicaciones de aceite, algún herbicida, pucha, no sé, porque parecían gotas, pero definitivamente este año explotó.
Este año explotó y este año esto se transformó en esto y se transformó en esto, en muchas zonas. En las zonas más críticas se transformó en esto. Ahora lo bonito es que estas tres fotos, esta de la quinta región, esta de Chincha, en Perú, y esta de Limerí, en la cuarta región de Chile. O sea, son tres zonas absolutamente distintas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando empezó a aparecer este daño fuerte en la quinta región de Chile este año, primero se le echó la culpa que había caído nieve y la nieve había quemado, entonces por eso. Yo sabía que no, porque yo lo había visto. Esto llevaba mucho tiempo, tengo fotos muy antiguas de esto. Em, no era quemado, no, tampoco era escaldado, tampoco nada de eso. Es un colapso, de hecho está, por el doctor Agustí está escrito, de hecho, este colapso como una deshidratación que ocurre a nivel de albedo, y el albedo, ¿qué es lo que hace? Trata de obtener agua del flaveo y deshidrata la parte superior. Y ahí me calza perfectamente con la fotografía que les muestro a la izquierda. De hecho, están las glándulas oleosas están absolutamente sanas cuando comienza el daño, están sanitas. El problema ocurre entre las glándulas. Hay una deshidratación en la zona interglandular. Y esta deshidratación, ¿qué es lo que genera? Que finalmente empieza a colapsar, que tenemos la foto del medio, empieza a colapsar todo el sistema y a oxidarse hasta que llega a esta cosa horrible, ya una oxidación, pero absolutamente completa del fruto. Esto pasó en W. Murco-Titango, en las más distintas zonas que se les puede ocurrir productivas en Chile y en Perú. O sea, ya no fue un tema de una aplicación, ni menos en la nieve. O sea, en Chincha me llamaría mucho la atención que hubiera nevado en Chincha. No hay ninguna posibilidad. Hay temas climáticos, hay temas de punto de rocío, hay temas de humedad relativa, hay un tema de presión atmosférica metido. Yo necesito más tiempo para estudiarlo bien porque esto siempre, como le digo, siempre lo había visto desde muchos años, pero como se manifestó este año, fue terrible. O sea, en muchos campos y campos muy golpeados por este desorden fisiológico en muchos campos distintos, muchas zonas distintas, con asesores distintos, productores distintos, entonces ya simplemente es un tema ya que va más allá de una aplicación o de una cosa muy específica. Está absolutamente estudiado. Y he visto algunos colegas que han publicado algunas cosas en LinkedIn, de hecho con esta sintomatología, y cada uno tiene sus teorías, pero yo creo que bien encaminadas todas. Esto es un tema bien interesante de estudiar porque la única duda que se me genera dentro de mi cabeza citrícola es si, así como había visto este daño muy leve por muchos años y nunca había pasado nada, y este año se manifestó pero en forma brutal, si esto va a volver a ocurrir fue un año específico. Esa es mi gran duda. Porque si esto va a seguir ocurriendo todos los años, sin duda hay que tomar armas y ver cómo solucionar esta problemática. Ahora, lo que sí dice, de nuevo, que ya se ha visto es que los niveles de calcio ligados a los frutos que tienen esta sintomatología son menores que los que no lo tienen. Y lo otro es que tiende a ocurrir hacia la cara que da hacia la luz. O sea, hay un tema también oxidativo. Tiende, no todos, pero hay algunos que no están mirando hacia la luz, igual lo tienen, pero la mayoría, la tendencia es que son las caras que dan hacia la radiación solar. Entonces, nuevamente va el tema del estrés oxidativo, membrana, y el tema de pectinas y pared celular. Eso, muchas gracias.